Me llamo Elodie Hayes. El día que me despedí de mis padres en un cementerio empapado por la lluvia en Vermont, mi esposo Mason se quedó junto a los dos ataúdes, me tomó de la mano y me dijo, quiero el divorcio. Ya no tienes nada que me haga quedarme. Ni un segundo de duda, ni una sola lágrima, solo se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer fríamente en mi palma. 8 años de matrimonio terminados en 8 palabras. Ahogada bajo el sonido de la tierra cayendo sobre los féretros de las personas que me dieron la vida. ¿Alguna vez te ha abandonado la persona que más amabas en el momento más bajo de tu vida? Si ya lo viviste, deja tu comentario aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir el resto de esta historia, donde la traición es apenas el comienzo. Porque Mason creyó que yo lo había perdido todo. No tenía idea de que guardaba un secreto capaz de derrumbar el mismísimo imperio que intentaba robarme. Regresé al penthouse cerca de la medianoche. La ciudad abajo seguía brillando, el tráfico pasaba como trazos de luz. Pero el lugar que antes llamaba hogar estaba en silencio. La puerta estaba sin seguro. Empujé el grueso panel de vidrio y entré. El aroma habitual del aceite de menta de Mason todavía flotaba en el aire, pero ya no resultaba reconfortante. Me revolvía el estómago. Él estaba sentado en medio de la sala, copa de vino tinto en mano, como si nada hubiera pasado. A su alrededor había cajas de cartón marrón, perfectamente etiquetadas, estudio, baño, sacos. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Ya volviste. Apreté con fuerza la correa de mi bolso, intentando mantener la calma. Pensé que ya me habías corrido. Él se encogió de hombros, todavía evitando mirarme. Supuse que necesitarías unas horas para asimilar la verdad. Caminé hacia la isla de la cocina, mirando mi propio reflejo en la puerta de acero inoxidable del refrigerador. ¿Entonces todo se trataba del dinero?, pregunté con la voz áspera. Mason dejó su copa sobre la mesa y, por fin, me miró. Su rostro me parecía ahora el de un extraño. No es por el dinero, dijo, con un tono inquietantemente sereno. Se trata de posición, de voz en la industria. Eres la única hija de Charles Bajbricht. Eres la llave para puertas en las que otros pasan décadas tocando. Lo miré fijamente. ¿Alguna vez me amaste? En ese momento quise creer que, durante esos 8 años, había habido algo real. Aunque fuera un pedazo diminuto. Mason ladeó la cabeza como si estuviera sopesando la pregunta, igual que un abogado que prepara un argumento ante el juez. No fue necesario, respondió con frialdad. Quererte no formaba parte del plan. Tenías que creerlo. Me prometiste que siempre me protegerías. Y tú me prometiste que nunca dudarías de mí, dijo, levantándose y sacudiendo unas pelusas de la manga gris de su saco. Los dos rompimos nuestros votos. Nadie puede mantener el personaje para siempre. No tenía nada más que decirle a alguien así. En su lugar, saqué un sobre viejo del bolsillo de mi abrigo, sus bordes de papel ligeramente amarillentos. ¿Reconoces esto?, pregunté, levantándolo. Mason entrecerró los ojos. ¿Qué es? Mi papá me lo envió antes de morir. Un trabajador del cementerio me lo dio después del servicio. Es su letra. No sé qué me impulsó a mostrarle la carta a Mason. Tal vez algún último instinto por ver una reacción auténtica. Pero él solo soltó una risa burlona. Elodie, si hubiera dejado algo valioso, mi abogado ya lo sabría. El testamento estaba vacío. La editorial se está hundiendo. Tienes que aceptarlo. Desdoblé la carta. El papel tenía pliegues perfectos y contenía solo una breve línea escrita a mano y un pequeño mapa dibujado con tinta. Si estás leyendo esto, significa que no pudimos hablar una última vez. Ve al lugar que alguna vez llamé nuestro segundo hogar. Encuentra lo que nunca fue publicado. Debajo había un dibujo simple, un bosque, una casita y las palabras Pájaro Rojo, 1987. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Mason, frunciendo el ceño mientras se acercaba. Volví a doblar la carta y la guardé en mi bolsillo. No es asunto tuyo. Bajbricht Books era la empresa de tu padre. ¿Crees que no tengo derecho a saberlo? No, y mi padre dejó lo que quiso a quien él confiaba. Mason soltó una mueca de desprecio y se dio la vuelta hacia su escritorio.
Comenzó a empacar lo que alguna vez fueron piezas de nuestra vida, fotos de la boda, el primer libro que elegimos juntos, una maqueta de un pequeño edificio que le regalé en nuestro 3er aniversario. Arrojó todo dentro de la caja sin siquiera mirarlo. Este penthouse está a mi nombre, dijo Mason, sin voltear. Tienes 3 días para irte o mi abogado te enviará los papeles. Me quedé quieta unos segundos más, sintiendo como todos los recuerdos que alguna vez fueron colocados con cuidado aquí se desmoronaban en polvo ante mis ojos. Luego me di la vuelta y me fui, esta vez porque yo lo decidí, no porque él me obligara. Mason no veía venir lo que estaba por suceder. Lo que yo tenía en la mano no era una despedida, sino el inicio de una historia nunca contada. Hudson me recibió con una mañana gris, una ligera nevada cubriendo los tejados y las ventanas de una librería llamada Juniper and Thistle. Arrastré mi maleta por los escalones de madera, mientras el viento se colaba a través del abrigo delgado que aún no había reemplazado desde mi vida anterior. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Llegas exactamente 3 minutos tarde. Savannah Blake no había cambiado. Su cabello castaño rojizo recogido en un chongo desordenado, suéter de lana suave y una taza de café humeante en la mano. Pero en sus ojos estaba de nuevo aquello que más recordaba de la universidad, esa mirada que nunca pedía explicaciones cuando estabas herida. En el ático para libros hay un nuevo colchón, la chimenea funciona, dijo, guiándome hasta el último piso, donde el techo se inclinaba abajo, la luz dorada de una lámpara iluminaba suavemente y los libros estaban apilados como viejos amigos esperando contar historias. Ese día hablé poco. Lavé tazas, acomodé libros, quité el polvo de los marcos de fotos. Savannah no preguntó nada. Me dejó respirar. Esa noche volví a abrir la carta. El mapa era tosco pero claro, un bosque, un arroyo, una casa con un símbolo de ave. Pájaro rojo, 1987, escrito en letra inclinada en la esquina inferior derecha. Tu papá mencionó ese lugar una vez, dijo Savannah desde el otro lado de la vieja mesa de madera, con el mentón apoyado en la mano y la voz baja. Fue cuando éramos estudiantes de 2º año, y él vino a visitar el campus. ¿Te acuerdas?, dijo. Ese día estaba lloviendo. Él solía contar historias sobre un lugar con techo rojo, el mismo donde escribió su primer manuscrito. Pero siempre pensé que solo era una anécdota literaria. Savannah arqueó una ceja. O quizá lo hizo sonar como una anécdota a propósito, para que nadie lo creyera. Guardé silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Crees que estoy perdiendo el tiempo? Ella dio un sorbo a su té y dejó la taza sobre la mesa lentamente. Elodie, si de verdad eres heredera de algo que vale la pena conocer, deja de buscar a alguien que te lo confirme. Confírmalo tú misma. ¿Sabes por qué abrí esta librería? Negué con la cabeza. Porque necesitaba recordarme que no son las personas que más leen las que entienden, sino las que tienen el valor de creer en la historia que llevan dentro. Tú llevas una historia. No dejes que alguien como Mason te la robe. Sonreí apenas. ¿Y si te dijera que esa historia podría valer decenas de millones de dólares? Savannah no se inmutó. Entonces, con más razón, no dejes que él la consiga. Nos quedamos ahí sentadas mucho rato, hasta que todas las luces de la tienda se apagaron y solo quedó el sonido del viento colándose por los cristales. Tomé mi teléfono y busqué cualquier referencia a Pájaro Rojo, pero no apareció nada, ni dirección, ni fotos, solo viejos artículos sobre una pequeña villa que en los años 80 era rentada por escritores anónimos en Vermont. Me volví hacia Savannah. No sé por dónde empezar. Empieza por el propio mapa, dijo, sacando una pequeña lupa como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la noche. A ver, este no es papel común de impresora. Tiene marcas de agua hechas con pluma fuente. Y aquí, en la esquina, hay un sello desvanecido. Me incliné para verlo mejor. Era una vela roja, casi borrada, pero aún legible. Green Hollow Land Survey, 1986. Savannah volvió a arquear la ceja. Suena como algo sacado de un cuento de hadas. Tomé mi teléfono y busqué. Unos segundos después, apareció un viejo mapa de parcelas. Green Hollow era un terreno privado que alguna vez perteneció a la familia Alder, ahora abandonado. Se encontraba en lo profundo del bosque, cerca de un pequeño pueblo llamado Cowley's Bend, a unas 3 horas en auto desde Hudson. Tengo coche,
gasolina y sándwiches de pollo, dijo Savannah, guiñándome un ojo. Reí por primera vez desde el funeral. No has cambiado nada. Ni tú, respondió ella. En serio. La única diferencia es que ahora sabes cuánto vales. Empacamos, reimprimimos el mapa, cargamos los teléfonos y metimos algunas cosas esenciales en una bolsa. No tenía idea de lo que me esperaba, una casa abandonada, un testamento viejo o un último mensaje de mi padre, que nunca pudo despedirse. Estaba buscando lo que debió haber sido mío, no por llevar el apellido Bajbricht, sino porque soy Elodie. Y esta vez, no iba a darme por vencida. A las 3 de la mañana, Savannah y yo llegamos a Concord. El cielo seguía completamente oscuro, iluminado solo por las luces del auto y una fina luna asomando entre nubes grises. El almacén de resguardo estaba al final de un camino de tierra, oculto tras pinos viejos y un letrero oxidado que apenas dejaba leer, Bajbricht Archival Storage. Uso privado únicamente. Aparcamos al borde del bosque. No había luces en el interior. Salí del coche, subí el cierre de mi abrigo hasta la barbilla, guardé el mapa doblado en el bolsillo y sentí las palmas heladas. ¿De verdad es aquí?, susurró Savannah, como si el sonido pudiera romper la quietud. Asentí, señalando la marca en el mapa dibujado por mi padre, un símbolo de libro abierto con 5 números, B7.4. Recordé cuando era niña y venía aquí con mi papá, jugando entre pilas de documentos que llegaban hasta el techo, con ese aroma a papel viejo y pino secado al sol que era tan suyo. Él solía decir: este lugar guarda las ideas que nunca llegaron a los libros. A veces, las cosas más valiosas son las que quedan sin publicarse. Pero antes de llegar a la puerta, el olor penetrante a humo me golpeó de frente. Espera. Savannah extendió un brazo para detenerme. Al acercarnos, unas luces rojas parpadeaban desde un costado del edificio, y entonces lo vi, humo espeso, enroscándose hacia el cielo como si estuviera vivo. A lo lejos, sonaba una sirena. Un camión de bomberos. Tiré de la puerta, pero estaba tan caliente que me quemó la mano. Un bombero me sujetó del brazo. No puede entrar ahí. Hay documentos adentro. El trabajo inédito de mi padre. Lo sabemos, pero el fuego comenzó dentro. Puede que haya sido eléctrico, o intencional. Recibimos el aviso hace unos 15 minutos. Me quedé helada. ¿15 minutos? Sí, pero por el estado del incendio, tuvo que empezar por lo menos una hora antes. Savannah se puso pálida. Alguien no quiere que encuentres nada. No escuchaba nada más que el golpeteo de mi corazón en los oídos. 15 minutos. Si Savannah y yo no nos hubiéramos detenido por gasolina, tal vez habríamos llegado antes. Tal vez habríamos visto quién fue. Retrocedí, con las manos temblando. Cerca de la entrada, un archivador metálico había caído, medio carbonizado pero todavía en parte intacto. Me colé por el estrecho hueco, con la vista recorriendo las cenizas humeantes. En el piso, junto a una pila de libros quemados, vi un pedazo de cartón rígido, como arrancado de un marco. Me agaché, con las manos temblorosas, y lo recogí. Era una pieza de rompecabezas, un fragmento de un marco antiguo con algo escrito a mano en el reverso: Cabaña Pájaro Rojo, 1963, ruta vista al lago. Se lo pasé a Savannah. Ella se quedó mirando la caligrafía. Esta no es de tu papá. Es de mi mamá. Así que ella conocía la cabaña, quizá más que solo conocerla. Otro bombero se acercó. Vamos a investigar, pero este incendio no parece un accidente. Encontramos rastros de acelerante en 3 zonas distintas. 3 zonas. Levanté la vista hacia el almacén. Archiveros enteros habían quedado reducidos a ceniza. Pero la esquina suroeste, la que guardaba la serie B de los manuscritos de mi padre, era la más calcinada. B7.4, exactamente donde él lo había marcado. ¿Hoy entró alguien aquí?, pregunté, con desesperación. El bombero negó con la cabeza. No hay cámaras, no hay alarmas, y nadie reportó el incendio, excepto una sola llamada anónima, dijo el bombero. Voz masculina, murmuró Savannah, apenas audible, como para que solo yo la escuchara. Tal vez Mason ya lo sabe. Dentro de mí, una teoría más oscura iba tomando forma.
Peor que Mason, alguien dentro de la compañía ya lo sabía. Alguien que conocía a mi padre lo suficiente como para saber exactamente qué destruir. Miré otra vez el pedazo de rompecabezas. Sin color, sin detalle, solo una franja de techo y el borde de un árbol ginkgo. Pero al reverso, había una indicación clara: ruta vista al lago. Tenemos que ir antes de que alguien más lo haga, dije. Savannah asintió, la mirada afilada. ¿Segura que no quieres descansar esta noche? Si alguien incendió un almacén entero para borrar pruebas, entonces la cabaña Pájaro Rojo podría ser la siguiente. La vieja casa en New Canaan todavía olía a canela y pino, el aroma que mi madre amaba cada final de otoño. En la recámara del segundo piso me detuve mientras la luz de la tarde se extendía por el piso, reflejándose en el espejo con marco de nogal que estaba al centro de la habitación. Ese espejo había sido parte del ritual matutino de mi madre. La recordé sentada ahí, cepillándose el cabello, aplicándose crema, y a veces pidiéndome que le dijera qué bufanda combinaba con su nuevo suéter tejido. Cada vez que acomodaba su cabello, se quedaba mirando el espejo un largo rato, como si buscara algo más allá de su reflejo. Me acerqué, deslizando los dedos sobre la superficie ya desgastada por el tiempo. Un pequeño rasguño en la parte inferior del marco llamó mi atención. Deslicé una uña por debajo. Se abrió una ligera rendija, apenas lo suficiente para meter la yema de un dedo. Respiré hondo y con cuidado forcé un poco hasta que se abrió un panel detrás del espejo. Apareció un compartimento hueco, que guardaba un cuaderno de cuero delgado envuelto en terciopelo azul desgastado. Lo tomé y lo abrí con manos temblorosas. En la primera página estaba la caligrafía inclinada que conocía tan bien. Diario personal, Meredith Bajbricht. No para guardar, sino para dejar registro a mi hija, en caso de que algún día lo necesites. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, leyendo lentamente cada línea de la letra de mi madre. Abril, ese año. Tu padre quiere conservar Bajbricht Books a toda costa, pero le están presionando. Gideon Marks ha vuelto. No dijo mucho, pero sus ojos no han cambiado. Sigue siendo la mirada de un hombre que se niega a perder. No sabe nada, y queremos que siga así. Pero si las cosas salen mal, al menos ella debe tener la oportunidad de elegir bien, y no dejarse cegar por cifras y promesas. La página siguiente estaba fragmentada, como si la hubiera escrito mientras observaba, escondida. Ofrecieron comprar los derechos de la edición negra, la colección inédita. Todo pertenece a Charles, pero Gideon lo sabe. Escuché una llamada. Está negociando con una editorial alemana, planeando usar los derechos a cambio de una participación. Se lo advertí a Charles, pero él no creyó que Gideon llegara tan lejos. Lo sé. Esos ojos no saben retroceder. Si algo le pasa a tu padre o a mí, encuentra la cabaña. Redbeard sabe. No confíes en quienes alguna vez compartieron tu mesa, en quienes brindaron contigo. Gideon no es solo un traidor. Es un destructor silencioso. Todo empezó a encajar. Una imagen borrosa tomando forma, y ni un solo color en ella se sentía seguro. Savannah entró con 2 tazas de té caliente. Vio el diario abierto y se sentó a mi lado sin preguntar nada. Tu mamá escribió todo esto. Sabía todo sobre Gideon, sobre la edición negra, sobre la cabaña Redbeard. Savannah se recostó, mirando al techo. Entonces no es solo Mason. Gideon está detrás de todo. Cerré los ojos. Las imágenes regresaron de golpe, mi padre sentado en su escritorio hasta altas horas de la noche, la lámpara proyectando sombras sobre un manuscrito, sus ojos cansados pero sin rendirse. En ese entonces no entendía por qué se negaba a vender la empresa, incluso cuando los reportes mensuales sangraban en rojo. Ahora sí. No estaba protegiendo una marca, estaba combatiendo un plan que sabía que quizá no viviría lo suficiente para detener. ¿Qué es Redbeard?, preguntó Savannah en voz baja. Miré la página. Redbeard, siempre con mayúscula, siempre seguida de un punto, como una contraseña silenciosa. Podría ser una persona, dije, o el nombre del lugar, la cabaña, o quizá algo que mi mamá quería que entendiera cuando estuviera lista. Si ella creía que Redbeard te llevaría a la verdad, entonces nosotras también debemos creerlo. Apreté el diario entre las manos. Gideon no es de los que esperan. Si ya regresó,
y si Mason está trabajando con él, esa cabaña podría dejar de ser un secreto muy pronto. La mirada de Savannah se endureció. Entonces tenemos que ir antes que ellos. Mi madre había dejado instrucciones. No había escrito para una hija débil, perdida y sin rumbo. Escribió para alguien en quien creía, alguien que continuaría con lo que ellos tuvieron que dejar atrás. La cabaña. Redbeard Cottage estaba escondida entre altos pinos, su sendero cubierto de musgo húmedo y hojas caídas. El viento se colaba por el techo roto, haciendo que las viejas vigas crujieran como un suspiro del pasado. Savannah apagó el motor. ¿Segura que es aquí? Hace mucho tiempo susurré. Mis padres llamaban a este lugar la esquina intacta, como si el mundo se hubiera detenido en el borde de estos bosques. Savannah miró alrededor. Deberíamos entrar antes de que oscurezca. La puerta no estaba cerrada. Las bisagras se dieron con un leve empujón. Ninguna señal de entrada reciente. Crucé el umbral con el corazón latiendo fuerte, mientras la primera luz se derramaba sobre una sala cubierta de polvo. La alfombra roja seguía allí, el viejo sofá, el piano vertical en la esquina esperando en silencio su próxima nota. Recorrimos cada habitación, el estudio, el dormitorio, la pequeña cocina con gabinetes de madera castaña. El aire se sentía detenido, como si el lugar hubiera sido sellado desde algún verano lejano. El ático estaba exactamente como lo recordaba, techo bajo, ventana arqueada y un viejo baúl cubierto con un mantel de encaje color crema. Pero yo no estaba ahí por nostalgia. Detrás de la estantería baja, una tabla del piso tenía un color distinto. Me arrodillé y la levanté con cuidado. Debajo había una caja de madera oscura, sin cerradura, con solo dos iniciales talladas tenuemente, EIMHW. No tuve que preguntarle nada a Savannah. Abrí la caja. Dentro había un sobre grueso sellado con cera roja, una pequeña memoria USB plateada y una breve carta escrita a mano. Saqué la carta y la desplegué con cuidado. Mi queridísima Elodie, si estás leyendo esto, significa que tus padres ya no están contigo de la manera en que siempre los conociste. Pero seguimos aquí, en cada palabra, en cada decisión que tomamos para protegerte. Dentro de este sobre hay un testamento privado, completamente independiente de la estructura legal de la empresa. Tu padre conservó los derechos de la edición negra, la colección de manuscritos inéditos, y te ha otorgado la autoridad total a ti, Elodie Hayes, la única persona en la que creyó capaz de proteger su verdadero valor. Apreté la página entre mis manos. Savannah se sentó a mi lado en silencio, sin decir nada, sin reaccionar, dejándome continuar. La USB contenía un video que mi padre grabó 3 meses atrás, después de que Gideon Marks reapareciera. No estaba seguro de si Gideon actuaba solo, pero sus instintos le decían que alguien desde dentro lo estaba ayudando, y esa persona podría ser Mason. Si era cierto, entonces el peor temor de mi padre se estaba cumpliendo. Intentarían adquirir la empresa legalmente y luego vender los derechos editoriales a un conglomerado extranjero, borrando el legado literario de nuestra familia en una sola generación. Solté un jadeo, dejando caer la carta y extendiendo la mano hacia la USB. Savannah, ¿trajiste tu laptop? Ella abrió su bolso y sacó un equipo completamente cargado. Conecté la memoria. La pantalla se puso negra y poco a poco fue enfocando. Mi padre, sentado en el escritorio de su casa, con una camisa blanca, la mirada fija en la cámara. Hija mía, comenzó con voz grave, si estás viendo esto, significa que no pude decírtelo en persona. Y también significa que estás parada en una encrucijada que no elegiste, pero que tendrás que atravesar. Sentí la garganta cerrarse, los ojos arder. Gideon Marks es un zorro, pero no está trabajando solo. Necesita una mano desde dentro para filtrar información, para minar la confianza en la empresa y reestructurar la propiedad. Mason, tu esposo, una vez vino a mí con la propuesta de expandir Bajbrick Books internacionalmente. Me negué. Al día siguiente, recibí una llamada de Gideon. Eso no fue una coincidencia. Mi padre hizo una pausa. Sus ojos temblaron apenas. No tengo pruebas absolutas, pero cada hilo apunta a lo mismo. Quieren la edición negra, y harán lo que sea para conseguirla. Savannah me miró con expresión tensa. Yo no aparté los ojos de la pantalla. Moví esos derechos fuera de la empresa hace mucho tiempo. Están en un fideicomiso personal,
No figuran en ningún registro corporativo. No los encontrarán, a menos que tú te rindas. Me miró directamente, con una profundidad en la mirada que no recordaba. Nunca firmes nada bajo presión. Nunca entregues algo que no entiendas por completo. Y nunca dejes que te roben lo que dejamos para ti. No solo bienes, sino significado. El video terminó. Parte de mí quería derrumbarse, lo sentí tan cerca y, a la vez, tan lejano. Pero otra parte, más fuerte, empezaba a despertar dentro de mí como una marea creciente. Savannah rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo con seriedad. Si Mason está negociando una compra, no tiene idea de que la edición negra está fuera del sistema. Él cree que forma parte de los bienes compartidos, y si descubre la verdad, hará todo lo posible por reclamarla o destruirla. Savannah cerró la laptop. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tomé el testamento sellado y la USB en la mano, y miré a mi alrededor, la fortaleza secreta de mis padres. Proteger lo que queda. Pero primero, necesitamos que Mason siga creyendo que yo no sé nada. ¿Vas a actuar de nuevo como la esposa con el corazón roto? Una vez más, hasta estar segura de quién mueve realmente los hilos. El ático sobre la librería Junipera Antistle se había convertido ahora en la sala de operaciones para un plan que mi madre, de seguir viva, habría llamado una guerra de palabras. Savannah estaba sentada en el viejo escritorio de madera pintada, con la vista fija en la pantalla, mientras yo hacía una última revisión de los archivos encriptados, la prueba escaneada de la propiedad de la edición negra, el video que mi padre grabó antes de morir y el audio de la conversación de Mason con Gideon. Todo perfectamente empaquetado en una carpeta titulada para el verdadero beneficiario. Listo, la cuenta de correo está preparada, dijo Savannah, sus dedos tecleando rápido. Nombre del remitente, redbit.inquiry@protonmail.com. Sin rastro de IP, sin rastreo de ubicación. No podrán encontrarnos. Mis ojos permanecieron fijos en la USB conectada al costado de la laptop. Quiero que esto llegue a todos los miembros de la Junta. No para suplicar, sino para que no puedan decir que no sabían. ¿Lista? Una vez que enviemos, no habrá vuelta atrás. Envíalo. Un suave ping sonó. Algo irreversible acababa de ponerse en marcha. 30 minutos después, correos anónimos empezaban a llegar a las bandejas de entrada de cada miembro de la Junta. Para quienes todavía valoran el verdadero legado de Bajbrick Books, esto es lo que no les dijeron en la última reunión. Al mismo tiempo, abrí mi teléfono y comencé a revisar las noticias de negocios. El rostro de Mason estaba en todas partes, CNBC, The New York Times Business, incluso una entrevista exclusiva en The Atlantic con un titular engreído, de abogado a CEO, Mason Hayes y el acuerdo de 80 millones que redefine la industria editorial estadounidense. Di clic en el video. En una elegante sala de conferencias, Mason se recostaba en su traje gris perfectamente hecho a la medida. El mentón, ligeramente elevado. El tipo de ángulo que él sabía lo hacía parecer seguro de sí mismo. Estamos llevando a cabo una reestructuración completa para guiar a Bajbrick Books hacia la era global. Ya no estaremos limitados a la impresión, estamos expandiéndonos a plataformas digitales y asociándonos con las principales editoriales de toda Europa. El reportero preguntó. Circulan rumores de que una propiedad intelectual inédita, conocida como la edición negra, será clave en este acuerdo. ¿Puede confirmarlo? Mason sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. No haré comentarios sobre activos que no han sido auditados formalmente, pero estamos comprometidos a aprovechar cada recurso viable para ofrecer el máximo valor a nuestros accionistas. Detuve el video. ¿Qué ves?, preguntó Savannah. Veo que sabe dónde estoy, dije despacio. No físicamente, pero lo sabe. Ha tomado cada canal principal. Cree que nadie se atreverá a desafiarlo abiertamente ahora. Savannah frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? No peleamos en medio del ruido. Nos apartamos. Tomé mi teléfono y abrí la lista de contactos. Deslicé el dedo hasta un nombre que no había tocado en 3 años, Louise Prescott. Alguna vez había sido amiga de mi madre, una periodista de investigación experimentada que había publicado reportajes destapando manipulaciones de propiedad intelectual en el mundo editorial. Nunca pensé que tendría que llamarla. Pero cuando tenía 14 años,
Mi madre me dijo una vez, si alguna vez la verdad no tiene dónde quedarse, busca a alguien que todavía se atreva a decirla. Presioné llamar. Sonó una vez, luego dos. Una voz baja y firme respondió. Habla Prescott. Soy Elodie Hayes, la hija de Meredith. Silencio. Luego su voz se suavizó. Tus padres me dijeron que si alguna vez llamabas, significaba que la verdad estaba en peligro. Miré por la ventana, viendo la llovizna caer sobre los tejados de Hudson. Tengo una historia y pruebas, pero necesito a alguien que pueda contarla. Sin censura, sin bloqueos. Mándame todo y prepárate. Una vez que esto salga, nadie volverá a llamarte la esposa abandonada. Estoy lista. 2 días después, Louise Prescott Sunday Insider lanzó una edición especial titulada Vender el legado por dinero, ¿quién está comprando ruralmente Bajbrick Books? Al mismo tiempo, el video de mi padre su advertencia sobre la cacería de la edición negra para su venta en el extranjero se estrenó en exclusiva en la plataforma sin filtros de Prescott. Las vistas subían cada hora. Los accionistas empezaron a reaccionar. 3 miembros de la junta llamaron para posponer la conferencia de prensa. Uno solicitó una auditoría independiente sobre la titularidad de los derechos de autor. Frente a mí, Savannah abrió un nuevo correo de la cuenta Redbird, leyendo con atención. Alguien de la junta respondió dijo. Quieren reunirse en persona, de forma anónima, antes de la conferencia. La miré, sintiendo un nudo en el pecho. Si uno responde, puede que haya un segundo. Tal vez, por primera vez en años, estén empezando a recordar por qué eligieron White Books en un principio, y no fue por las ganancias. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó. Bajamos el telón, pero Mason tiene que salir a la luz por sí mismo. Savannah sintió levemente, intuyendo que el resto del plan ya se estaba formando, aunque aún no lo revelaba. Teníamos tiempo, poco, pero suficiente. Y yo debía ser quien estuviera ahí cuando él subiera a ese podio creyendo que había ganado. El salón de baile del Gran Atoria Hotel se iluminó con destellos de cámaras. El fondo mostraba el nuevo logotipo de White Books, un emblema frío y moderno, completamente ajeno al legado literario que mis padres habían protegido. Mason estaba en el podio, el traje gris ajustado a la perfección, el cabello peinado con precisión quirúrgica, luciendo esa media sonrisa que antes confundí con elegancia. Creemos que esta fusión de $80 millones abrirá una nueva era de conocimiento global para White. Ya no estaremos limitados por geografía, idioma o pensamientos obsoletos. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Entré. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Algunos reporteros me reconocieron y apuntaron sus cámaras. Mason se quedó congelado a media frase, la cabeza inclinada apenas, los labios tensos. No esperé permiso. Caminé directo hacia el frente. Mi voz resonó firme y clara. Mi nombre es Elodie Hayes, única hija de Charles y Meredith White, y solicito la palabra. Subí al escenario y me paré junto a Mason. Él intentó tocarme el hombro, pero retrocedí. Abrí mi bolso de cuero y saqué una memoria USB y un pequeño control remoto para la pantalla detrás de nosotros. No me tomaré mucho tiempo, pero antes de que alguien siga vendiendo lo que no le pertenece, creo que todos necesitan ver esto. La pantalla se puso en negro. Entonces, el rostro de mi padre apareció. Grabado en la cabaña Redbird. La imagen era granulada, pero su voz sonaba inconfundiblemente clara. Yo, Charles Bajbrick, confirmo que la Black Edition es propiedad personal, no forma parte del portafolio de gestión de la compañía, y está legalmente confiada en su totalidad a mi hija, Elodie Hayes. Cualquier intento de usar, vender o colaborar con esta colección sin el consentimiento por escrito de Elodie constituye una infracción. Un murmullo recorrió la sala. Continué. Junto con este video, presento los registros oficiales e independientes del fideicomiso que confirman que todos los derechos de autor de la Black Edition han estado registrados a mi nombre, Elodie Hayes, desde 2019. Estos documentos están notarizados por el bufete Prescott y Finch. Un asistente se acercó apresurado con un micrófono portátil. Lo tomé. Y finalmente, para que entiendan por qué alguien querría vender en silencio estos derechos en el extranjero sin la aprobación de la Junta, por favor escuchen el siguiente audio. Presioné play. La voz de Mason sonó fría y perfectamente clara.
Ella no es nada sin el nombre Vajbricht. Y me voy a quedar con todo, cada derecho de autor, cada acción. Luego la veré irse con las manos vacías, tal como llegó. El silencio cayó sobre la sala. Un miembro de la Junta se levantó. Propongo suspender de inmediato la autoridad ejecutiva del señor Hayes y convocar a una reunión de emergencia de la Junta. Voces de acuerdo se escucharon desde varios puntos. El moderador avanzó rápidamente anunciando que la conferencia de prensa se daba por concluida debido a asuntos internos. Bajé del podio. Al pasar junto a Mason, me miró con los ojos inyectados en sangre, como un hombre acorralado. Elodie, no sabes lo que estás haciendo, me susurró entre dientes. Te equivocas, Mason. Esta vez sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa noche, regresé al ático en Hudson, agotada y, curiosamente, en paz. Savannah no estaba. Supuse que se encontraba en la librería, probablemente preparando vino y palomitas como siempre hacía después de una batalla. Entré a la habitación, me quité los zapatos y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. Sin nombre de remitente, solo una foto. Savannah. Sus manos atadas, cinta gris sobre la boca, los ojos llenos de miedo. Detrás de ella, una pared de cemento, una luz amarilla y fría colgando de un techo bajo, como de sótano. Después, una sola línea de texto. Si quieres que viva, no vuelvas a abrir la boca. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Me tambaleé hacia atrás, casi dejando caer el teléfono. Mi mente giraba sin control. ¿Quién había hecho esto? Mason, Gideon, o alguien que aún no había visto. Me dejé caer en la cama, obligándome a respirar de forma pausada. Nada de pánico, nada de movimientos impulsivos. Tenía que pensar como lo haría mi padre, rápido, preciso y con las emociones bajo control. Abrí la laptop y entré al sistema de cámaras de seguridad de la librería, instaladas el año pasado por Savannah después de un robo de libros raros. Tal vez encontraría algo. Pero en la pantalla aparecía, conexión perdida desde las 7:17 de la tarde, justo después de que terminara la conferencia de prensa. Me habían estado esperando. Miré la pantalla y luego volví la vista hacia la bolsa de cuero que aún descansaba en la mesa de la esquina, donde guardaba el testamento original y la USB de respaldo. Savannah era la única persona en la que confiaba por completo, y ahora estaba atada en algún lugar, amordazada y aterrada, solo por ayudarme a decir la verdad. Bajé la cabeza con los puños cerrados. Ellos creían que me quedaría callada por miedo a perder a la última persona que me quedaba. No. Iba a encontrarla. Pero esta vez no saldría a la luz, caminaría entre las sombras, como alguien a quien jamás imaginaron temer. La llamada llegó antes de la medianoche. Número bloqueado, sin tono, solo una vibración suave. Me incorporé en la oscuridad, las manos temblando ligeramente al llevar el teléfono al oído. Si quieres que tu amiga viva, dijo una voz masculina, tranquila y fría, no entregues la USB al FBI. No se la des a nadie y no intentes ser lista. Sabemos que hablaste con la prensa y que hiciste copias. Pero si algún otro contenido sale a la luz, lo próximo que recibirás no será una foto, será un video. Quiero una prueba de que Savannah está viva, exigí. La línea se cortó. 5 minutos después, llegó un clip corto por mensaje. Savannah estaba amarrada fuertemente a una silla metálica, con las muñecas amoratadas y los labios partidos. Una luz tenue detrás de ella proyectaba sombras largas y distorsionadas. Pero estaba viva. A la mañana siguiente fui sola al punto de encuentro, una bodega abandonada en los muelles de Jersey City. La neblina cubría el puerto. Contenedores oxidados se alzaban como testigos mudos de tratos sucios. Una SUV negra me esperaba. La puerta se abrió. Gideon Marks. Se veía más viejo que en las fotos que había visto, pero sus ojos eran exactamente como mi madre los había descrito, nunca parpadeaban cuando mentía. Viniste sola, dijo, con una voz que mezclaba un acento británico y alemán, como un hombre acostumbrado a negociar tratados. Quiero ver a mi amiga, respondí. Gideon asintió. Una puerta de acero detrás de la bodega se abrió con un chirrido. 2 hombres arrastraron a Savannah, todavía con las manos atadas pero sin mordaza. Me miró, con los ojos temblando, y luego robando un destello de fuerza.
Bien, dijo Gideon. ¿Aún tienes el original? Levanté la USB. Aquí está la condición, dije. La sueltas primero. Él soltó una risa seca. Eres tan ingenua como tu madre. Sé que hiciste copias. No necesito el original. Lo que necesito es que te detengas. Se acercó, sus ojos repasando cada gesto mío, como si pudiera leer cada plan que se formaba en mi mente. Mason era solo un peón. Fácil de manipular, ambicioso, estúpido, hambriento de reconocimiento. Él creía que dirigía el barco. ¿En serio? No era más que el portero. ¿Y yo? Pregunté. Tú eres la única con el poder de arrancar la puerta de cuajo. Si quieres que Savannah viva, continuó, vas a dejar que todo esto muera. Vas a borrar cada copia, vas a decir que el video es falso, y luego vas a desaparecer. Te doy la USB, respondí, y tú la sueltas. Lo demás, necesito tiempo para pensarlo. ¿Crees que tienes opción? Sí, dije suavemente. Porque soy la única que no puedes controlar. Le lancé la USB. Uno de sus guardias la atrapó en el aire. Empujaron a Savannah hacia mí. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil, su cabello oliendo a humo y concreto. Salimos de la bodega. Durante el camino de regreso, Savannah se quedó dormida en el asiento del copiloto, agotada. Yo seguí conduciendo, vacía por dentro, pero con la mano descansando sobre mi teléfono. Una hora antes de salir de casa, ya había enviado una copia completa de los archivos de la USB a Louise Prescott, la periodista de investigación. La persona en la que mi madre alguna vez confió. Adjunta venía una sola instrucción: si no me comunico contigo en 12 horas, libera todo. 3 horas después de entregarle a Gideon la USB falsa, recibí un mensaje: recibido. Ten cuidado. Están planeando el movimiento final. Apagué la pantalla. Ya no temblaba. Solo quedaba algo firme dentro de mí. Le había dado a Gideon exactamente lo que quería, pero no era el original. Él pensaba que había ganado, pero lo que tenía en las manos era apenas el comienzo de la historia. El resto, el verdadero final, seguía siendo mío, y yo decidiría cuándo cerrarlo. Una semana después, estaba sentada en mi nueva oficina, en el 6º piso de un viejo edificio de ladrillo rojo en Brooklyn. En la puerta de vidrio esmerilado se leía: Hassan Redbeard Literary Trust. Sobre el escritorio descansaba la primera copia impresa de la edición negra, escritos nunca vistos, con lomo cosido a mano y cubierta de tela color vino, justo como las que a mi madre le encantaban. La noticia estalló un lunes por la mañana en los principales medios, de Nueva York a Londres: escándalo internacional por lavado de derechos de autor. Mason Hayes y Gideon Marks enfrentaban cargos por intentar apropiarse de una herencia literaria valuada en millones. Savannah Blake, periodista independiente, había sido hallada prisionera en un complejo aislado en Vermont. Elodie Hayes, de esposa abandonada a legítima dueña de una de las colecciones literarias inéditas más valiosas de Estados Unidos. Todo me golpeó como una ola. Savannah estaba a mi lado en la presentación del libro. Seguía un poco delgada, con una cicatriz tenue en la muñeca izquierda, pero sus ojos habían recuperado el filo. Ya no había miedo. Deberías ir calentando, me dijo con una sonrisa. Tienes 5 minutos. Me levanté y caminé hacia el backstage. Louise Prescott estaba ahí, con la cámara en la mano. Me voy a quedar con los derechos de este material hasta que seas una anciana. En ese caso, apunta más abajo, contesté. No voy a crecer más. Louise soltó una carcajada y luego me entregó un sobre. Tus padres escribieron esto el último día antes de entrar al programa de protección de testigos. Me dijeron que te lo diera solo si algún día te encontrabas donde ellos siempre esperaron verte. El presentador me hizo la señal. Caminé hacia el escenario, donde un podio sencillo de madera se erguía bajo un logotipo de pluma roja. Redbeard. Respiré hondo y comencé. No estoy aquí porque alguien me haya elegido. Estoy aquí porque me negué a ser reescrita como una nota al pie en el legado que mis padres construyeron y que no se define por su dolor. Miré hacia la primera fila: antiguos editores de Wheeler Publishing, autores que alguna vez fueron relegados, libreros independientes, y Savannah, sentada erguida, como si cada palabra que pronunciaba quedara grabada en su memoria. Llamamos a este lugar Trust,
no porque sea una fundación, sino porque quiero reconstruir lo que pensamos que habíamos perdido, la confianza en lo que realmente importa. Alguna vez fui la persona a la que nadie invitaba a la mesa de negociaciones. La esposa de, la heredera silenciosa, la mujer que asumía no haría nada, y entonces me subestimaron. Después del discurso, regresé tras bambalinas. Abrí el sobre que Louise me había dado. Dentro había una nota breve, con la letra de mi madre. Si estás leyendo esto, significa que no te protegimos lo suficiente, pero tú supiste protegerte sola. Redbeard no es un lugar, eres tú. El nombre que elegiste entre las cenizas. El que nadie vio venir. Doblé la nota y la guardé con cuidado en mi bolsillo. Una joven del equipo se me acercó, entregándome la primera copia terminada del libro. Sus manos temblaban de emoción. Leí este manuscrito, dijo. El trabajo del señor Charles se siente como si siguiera escribiendo, porque nunca dejó de hacerlo. Y yo tampoco. La mujer que nunca estuvo en sus planes, pero que jamás volvería a ser olvidada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a una verdad que te obligó a elegir entre la justicia y la lealtad? ¿Guardarías silencio para proteger a alguien que amas o hablarías sabiendo el precio que vas a pagar? Comparte tu historia en los comentarios. Porque a veces, basta con que una historia como la tuya le dé a alguien más el valor de salir de la oscuridad. Y si esta historia tocó algo profundo en ti, sígueme para que no te pierdas el próximo viaje poderoso a través de la traición familiar y de cómo aprendemos a sostenernos por nosotros mismos. Nos vemos en la siguiente historia, donde a veces la verdad no es lo que tememos, sino lo único que puede liberarnos.